Nunca pensé que un jardín pudiera enseñar tanto. A veces, los lugares más silenciosos hablan más fuerte. La lluvia caía fina sobre los tejados de tejas rojas cuando el coche negro, reluciente y silencioso, se detuvo frente a la vieja posada de San Álvaro, un pueblo olvidado por el tiempo, de esos donde los relojes parecen ir más despacio. Nadie sabía quién era el hombre que bajó del vehículo. Solo vieron un abrigo caro, unos zapatos que jamás habían pisado barro y un rostro marcado por algo más que la edad, una tristeza profunda, casi invisible, pero que se sentía. Su nombre era Ernesto Valverde. Empresario, dueño de medio país, protagonista de titulares y leyendas sobre dinero, poder y éxitos imposibles. Pero allí, en ese rincón escondido entre montañas, no quedaba nada de eso. Solo un hombre cansado, con las manos temblorosas y los ojos húmedos al mirar el cielo gris. Pidió una habitación sin ventanas. No quiero vistas, dijo con una voz apagada, como quien ha perdido el interés por ver el mundo. Nadie preguntó nada. En los pueblos pequeños, el silencio es una forma de respeto. Por 3 días, nadie volvió a verlo. Solo bajaba a la madrugada por café y pan duro, pagaba con billetes nuevos, y regresaba a su habitación sin mirar a nadie. Hasta que una mañana, mientras la posadera limpiaba el suelo, Ernesto salió con una maleta y preguntó algo que nadie esperaba. ¿Dónde entierran aquí a los que nadie recuerda? La mujer lo miró, confundida. ¿A los que nadie recuerda?, repitió. Ernesto asintió, con los ojos fijos en el suelo. Sí, los que mueren solos. Los que no tienen familia. Ella tardó unos segundos en responder. En el cementerio viejo, señor. Detrás de la colina. Ya casi nadie va por ahí. Esa tarde, bajo una llovizna persistente, lo vieron caminar hacia la colina con una flor blanca en la mano. Lo que nadie sabía era que aquel millonario no había llegado buscando paz, ni descanso. Había llegado buscando perdón. 10 años antes, Ernesto había tenido todo lo que un hombre podía desear, una esposa que lo adoraba, una hija que iluminaba su mundo y una fortuna que crecía sin límite. Pero el dinero tiene un extraño poder, cuanto más tienes, más te exige. Y en esa ambición ciega, Ernesto perdió lo que más amaba. Su esposa, Julia, cansada de su ausencia, lo había dejado. Su hija, Clara, con apenas 17 años, murió en un accidente mientras él firmaba contratos a miles de kilómetros de casa. Desde entonces, Ernesto no volvió a dormir tranquilo. Durante años, se dedicó a comprar empresas, islas, edificios, creyendo que con más dinero podía llenar el hueco de su alma. Pero los silencios en su mansión se hicieron insoportables. Hasta que un día, sin decirle nada a nadie, tomó su coche y se marchó. En el cementerio viejo, el aire olía a humedad y a hojas podridas. Las lápidas, comidas por el tiempo, apenas dejaban leer los nombres. Ernesto caminó entre las tumbas con paso lento, hasta encontrar una que lo hizo detenerse. No tenía flores, solo una piedra quebrada donde se leía a medias, María L. 1932-2012. Se agachó, limpió con su pañuelo la superficie y dejó la flor blanca. No te conozco, María, susurró, pero hoy vengo a hablar contigo, porque tú, al menos, ya sabes lo que es descansar. Nadie lo escuchó, pero aquel día Ernesto lloró como un niño. Habló durante horas con aquella tumba desconocida, contándole todo lo que nunca se había atrevido a decir a nadie. La culpa, la pérdida, la soledad. Cuando se levantó, el sol ya caía y el viento movía las hojas como un susurro suave. Al día siguiente, la anciana del pueblo, doña Carmen, lo vio regresar al cementerio con una escoba y un cubo. Se acercó curiosa. ¿Limpia usted las tumbas, señor?, preguntó. Ernesto sonrió, cansado. No. Solo una. Pero si quiere, puedo ayudarla con las demás. Desde entonces, cada mañana, lo veían en el cementerio. Primero limpiando una tumba, luego otra, hasta que todo el cementerio viejo volvió a tener flores y piedras limpias. Nadie entendía por qué un hombre tan rico hacía aquello, pero poco a poco, los vecinos comenzaron a acercarse. Un día, un niño se le acercó con timidez. Señor, mi abuela dice que usted es el hombre de las tumbas. ¿Por qué lo hace? Ernesto lo miró y sonrió.
Porque es lo único que puedo hacer bien sin esperar nada a cambio. Pasaron los meses. El millonario empezó a visitar la plaza, a hablar con los vecinos, a ayudar a reparar la escuela, a donar sin decir su nombre. Nunca mencionaba su pasado. Solo decía que el dinero no servía si no podía sanar algo dentro. Pero un día, doña Carmen descubrió algo que cambiaría todo. Mientras limpiaba la habitación de Ernesto en la posada, encontró una carpeta vieja con recortes de periódico. En la portada, una foto, Ernesto Valverde, el magnate desaparecido hace 3 años. Esa misma noche, fue a buscarlo. Lo encontró en el cementerio, sentado frente a la tumba de María L. Así que usted es él, dijo ella, suavemente. El millonario que todos creían muerto. Ernesto levantó la vista, sin sorpresa. Sí, pero ese hombre ya no existe. ¿Y qué busca aquí? Redención, supongo. Aunque no sé si merezco encontrarla. Doña Carmen lo miró con ternura. Mire, señor, todos tenemos una tumba que limpiar en el alma. La suya quizá estaba muy sucia, pero ya está empezando a brillar. Él sonrió por primera vez en mucho tiempo. Días después, el pueblo despertó con una noticia inesperada: Ernesto había comprado todo el terreno del cementerio viejo. Muchos pensaron que iba a cerrarlo, pero lo que hizo fue distinto. Mandó construir un jardín lleno de flores, con bancos y un cartel que decía, lugar de los que no fueron olvidados. Y en una esquina, bajo un rosal blanco, colocó una pequeña placa sin nombre. Solo una frase. Aquí descansan las almas que me enseñaron a vivir. El pueblo entero comenzó a visitarlo. Algunos dejaban flores, otros se quedaban en silencio. Y así, aquel millonario que había llegado buscando morir solo, terminó dándole vida a un lugar donde nadie recordaba a nadie. Años después, cuando Ernesto murió, tranquilo, en la misma posada donde había llegado, los vecinos cumplieron su última voluntad: ser enterrado allí, junto a las tumbas que él mismo había cuidado. En su lápida, doña Carmen mandó grabar unas palabras que él solía repetir. El dinero no compra el perdón, pero puede sembrar flores en el camino hacia él. Y cada año, el jardín florece un poco más. Durante los primeros meses en San Álvaro, Ernesto Valverde vivió como un fantasma amable. No buscaba compañía, pero su silencio atraía a quienes lo rodeaban. No hacía falta que dijera mucho, su presencia, discreta y serena, despertaba curiosidad y respeto. Los vecinos no tardaron en acostumbrarse a verlo cada mañana caminando hacia el cementerio con su abrigo oscuro y su sombrero, un ramo de flores en una mano y una pequeña caja de herramientas en la otra. Al principio pensaban que era una excentricidad más de un hombre raro. Pero cuando vieron cómo trabajaba, sin descanso, limpiando una lápida tras otra, restaurando cruces oxidadas, retirando hierbas secas, algo cambió en el aire del pueblo. Su gesto silencioso empezó a contagiar. Una mujer llevó un cubo, un anciano ofreció su pala, un joven trajo flores del campo. Lo que comenzó como la locura de un forastero, terminó convirtiéndose en una costumbre hermosa. Cada domingo, el cementerio viejo se llenaba de vida. Doña Carmen fue la primera en acercarse sin miedo. Era una mujer de unos 70 años, pequeña, de manos arrugadas y mirada clara. Había perdido a su hijo hacía mucho, y desde entonces, nadie la había visto sonreír de verdad. Pero cuando Ernesto comenzó a hablar con ella, algo en su voz la conmovió. Usted limpia las tumbas con una ternura que no se ve ni en los que tienen a su familia aquí, le dijo un día. Ernesto levantó la vista y sonrió apenas. Supongo que intento limpiar lo que ensucié, aunque no sé si se puede. Todo puede limpiarse, señor Valverde, respondió ella sin dudar. Todo, menos el alma que deja de intentarlo. Aquella frase lo acompañó durante meses. Con el tiempo, Ernesto empezó a abrirse un poco más. En las tardes, se sentaba frente a la plaza, en el mismo banco donde jugaban los niños, y contaba pequeñas historias. Nunca hablaba de su fortuna ni de su pasado, pero los niños lo escuchaban como si fuera un abuelo. Les enseñaba a tallar madera, a reparar relojes, a pintar piedras con nombres. Una de esas tardes, un niño llamado Lucas, de apenas 9 años, se le acercó con una flor marchita. Se me murió mi perro, señor Ernesto, dijo con la voz temblorosa. ¿Puedo enterrarlo en su jardín? El hombre lo miró en silencio unos segundos. Claro que sí, Lucas.
Todos los que se amaron merecen un lugar donde descansar. Aunque sean animales. Sobre todo si fueron los únicos que nos escucharon sin juzgarnos, respondió Ernesto con una ternura que desarmó a la anciana Carmen, que observaba desde la distancia. Aquel gesto se convirtió en algo grande, el jardín del cementerio viejo empezó a llenarse de pequeñas piedras con nombres escritos por niños. Algunos eran personas, otros eran perros, gatos, hasta pájaros. Ernesto no los corregía, no ponía límites. Para él, cada piedra era un símbolo de vida. Una tarde, cuando el sol caía sobre los tejados, doña Carmen se acercó con un termo de café. ¿Nunca piensa volver a su ciudad?, preguntó, con suavidad. Ernesto miró el horizonte, donde las montañas se volvían doradas. No tengo ciudad. Solo edificios vacíos con mi nombre. Pero tiene dinero, tiene poder. Él negó con la cabeza. ¿Tenía? Lo vendí todo. ¿Todo?, dijo ella, sorprendida. Sí. Creí que el dinero podía comprar perdón. Pero el perdón no se compra, se trabaja, y este cementerio es mi trabajo. Doña Carmen lo miró largo rato. Nunca había visto tanta paz en un hombre tan roto. Los años fueron pasando, y con ellos, el pueblo cambió. Ernesto comenzó a financiar, sin decirlo abiertamente, pequeñas mejoras, la reparación del campanario, la nueva biblioteca, el techo de la escuela. Siempre anónimamente. Pero el rumor corría, y aunque nadie lo confirmaba, todos sabían que era él. A veces, por las noches, lo veían caminando solo por la colina, hablando en voz baja. Algunos decían que hablaba con los muertos. Otros, que hablaba con su hija. Y quizás no se equivocaban. Una noche, mientras el viento soplaba con fuerza, doña Carmen lo encontró de rodillas frente a una tumba sin nombre, con lágrimas en los ojos. Clara, susurraba. Perdóname, hija. No supe escucharte cuando estabas viva, pero te juro que cada flor que planto aquí lleva tu nombre. Doña Carmen no se acercó. Se quedó en silencio, con el corazón encogido. En ese momento entendió que aquel hombre no solo estaba limpiando tumbas, estaba reconstruyendo su alma, piedra por piedra. Poco después, una noticia sacudió al pueblo. El terreno donde estaba el cementerio viejo iba a ser vendido por el municipio a una empresa inmobiliaria. Nadie sabía qué hacer. Pero al día siguiente, Ernesto apareció en el ayuntamiento. No llevaba traje, ni abogados, ni escolta. Solo un sobre. Cuando el alcalde lo abrió, se quedó sin palabras. ¿Está seguro, señor Valverde?, preguntó incrédulo. Está donando una suma enorme. No es una donación, alcalde. Es un intercambio. Usted me da este terreno, y yo se lo devuelvo al pueblo. Pero con una condición, nadie lo tocará jamás. Será un lugar sagrado. Así nació oficialmente el Jardín de los que no fueron olvidados. Desde entonces, cada visitante dejaba una flor, una carta o una piedra. Los turistas empezaron a llegar, no por curiosidad, sino por necesidad, aquel jardín tenía algo que sanaba. Algunos decían que era la paz del lugar, otros, la bondad invisible que se sentía en el aire. Pero Ernesto sabía la verdad. Lo que sanaba no era el lugar, sino los actos pequeños, los gestos silenciosos. Una tarde, mientras enseñaba a Lucas a plantar rosales, el niño le preguntó: ¿por qué hace esto, señor Ernesto? Él sonrió. Porque un día entendí que el dinero puede comprar cosas, pero no recuerdos. Y si quiero ser recordado, prefiero que sea por lo que di, no por lo que tuve. Los años lo fueron debilitando. Su cabello se volvió blanco, sus pasos más lentos, pero su rutina nunca cambió. Cada mañana, flores nuevas, tumbas limpias, un saludo a los vecinos y una sonrisa discreta. Una noche de invierno, doña Carmen lo visitó en la posada. Estaba más delgado, con el rostro sereno. ¿Sabe qué pienso, Ernesto?, dijo ella sentándose junto a su cama. Usted vino aquí buscando perdón, pero lo que encontró fue familia. Él sonrió con los ojos entrecerrados. Tal vez, pero lo curioso es que todo empezó con una tumba que no era mía. Carmen le tomó la mano. Nadie llega por casualidad a donde debe quedarse.
Esa fue la última conversación que tuvieron. A la mañana siguiente, el pueblo despertó con el tañido lento de la campana. Ernesto Valverde había muerto mientras dormía. En su mesa de noche, había una carta dirigida: quien encuentre esto. Decía: no lloren por mí. Yo ya tuve todo lo que un hombre puede tener, y lo perdí. Pero en este lugar, aprendí que lo más valioso no es lo que uno guarda, sino lo que uno devuelve al mundo. Gracias por dejarme devolver un poco de lo que debía. Fue enterrado al día siguiente, bajo el mismo rosal blanco que él había plantado. En su lápida, una frase sencilla: aquí descansa un hombre que aprendió que la riqueza está en el alma. Desde entonces, el jardín sigue creciendo. Cada flor nueva parece brotar de la gratitud de quienes alguna vez sintieron que no tenían a nadie. Y cuando el viento sopla entre las colinas, los vecinos juran escuchar una voz suave, casi como un suspiro, diciendo: gracias por recordarme. Y así, el millonario que llegó buscando soledad terminó dejando el legado más valioso, un lugar donde nadie sería olvidado nunca más. Los primeros años de Ernesto en San Álvaro fueron silenciosos, casi invisibles, pero poco a poco el rumor de su historia comenzó a correr más allá del pueblo. Nadie sabía exactamente de dónde había venido ni por qué se había quedado allí, pero su presencia parecía tener un propósito que todos sentían, aunque nadie comprendía del todo. El cementerio viejo, que antes era un lugar al que solo iban los pájaros y el viento, empezó a transformarse. Al principio fueron flores, luego bancos, después caminos de piedra y un pequeño muro cubierto de hiedra. Todo lo hacía él, poco a poco, con sus propias manos. A veces ayudaban los niños, otras veces los ancianos. Y mientras trabajaban, Ernesto contaba historias. Eran historias sencillas, de cuando era joven, de cómo había trabajado de mozo en una tienda de repuestos o de cuando dormía en su coche mientras soñaba con construir su propia empresa. Nunca hablaba de cifras ni de lujos, sino de las cosas pequeñas: el olor a pan recién hecho, el sonido de la lluvia en el tejado, la primera vez que su hija le dijo papá. Los niños lo escuchaban como si fuera un abuelo sabio. Y aunque algunos adultos todavía lo miraban con cierta desconfianza, todos coincidían en que desde su llegada algo en el pueblo se había vuelto más amable. Un día, doña Carmen le llevó una caja con fotografías viejas. Son de la gente que ya no está, dijo. Pensé que podrían estar aquí, en su jardín. Ernesto las miró con cuidado, una a una. Rostros gastados, sonrisas tímidas, miradas que parecían vivas todavía. Es una buena idea, Carmen, respondió con emoción contenida. Así nadie los olvidará del todo. Y así, en una pequeña caseta de madera junto al cementerio, Ernesto montó lo que llamó el Rincón de las Memorias. Colgó las fotos en hilos, sujetas con pinzas, para que el viento las moviera. Bajo ellas, colocó un cartel de madera tallado a mano. No se trata de llorar a los que se fueron, sino de recordar cómo nos enseñaron a vivir. La gente empezó a ir más seguido. Llevaban fotos, cartas, pequeños objetos, una medalla, una pulsera, una carta doblada 1000 veces. San Álvaro, que durante años había sido un pueblo quieto, se convirtió en un lugar de visita constante. Pero lo más extraño fue que nadie iba allí por curiosidad, iban a hablar, a dejar el peso del alma. Una mañana, mientras Ernesto plantaba lirios, un hombre bajó de un coche con matrícula de ciudad. Vestía traje, llevaba un maletín y miraba todo con recelo. Disculpe, dijo al acercarse, ¿usted es el señor Valverde? Ernesto asintió sin dejar de trabajar. Depende de quien lo pregunte. Soy abogado de su empresa, señor. Lo hemos estado buscando durante años. Su socio falleció y hay herencias, cuentas, propiedades. Ernesto se levantó, con las manos llenas de tierra. Todo eso ya no me pertenece. ¿Cómo dice? Vendí lo que tenía y doné lo demás. Lo que ve aquí es lo único que necesito. El abogado lo miró con incredulidad. Señor, ¿es consciente de lo que ha hecho? Ha renunciado a una fortuna incalculable. Ernesto lo miró a los ojos y respondió, con una calma que desarmaba. No se puede perder lo que nunca te hizo feliz. El abogado se fue confundido, dejando atrás al hombre que alguna vez fue su jefe y que ahora, cubierto de barro y flores, parecía más rico que nunca. Doña Carmen se enteró del encuentro y esa tarde lo visitó. ¿No le dio pena dejarlo todo?
Le preguntó mientras compartían un café en el porche. Pena me dio no darme cuenta antes de que el dinero me robó los años con mi familia. Hizo una pausa larga, mirando el horizonte. Julia se fue porque ya no era un hombre, Carmen. Era una máquina de números. Y Clara, su voz se quebró, Clara murió mientras yo hablaba de beneficios. ¿Cómo puede uno vivir con eso? Doña Carmen le apretó la mano sin decir nada. A veces, las palabras sobran. El tiempo pasó, y con él, la culpa empezó a transformarse en algo más profundo, gratitud. Ernesto comenzó a escribir cartas, no para enviar, sino para dejar en un pequeño cofre que guardaba bajo su cama. En ellas hablaba con su esposa y con su hija, contándoles cómo era su nueva vida, cómo el pueblo lo había acogido y cómo sentía, por primera vez, que estaba en paz. Una tarde, Lucas, el niño del perro, lo encontró escribiendo. ¿Le escribe a su familia?, preguntó con inocencia. Ernesto sonrió. Sí, hijo. Les escribo para decirles que sigo intentando ser un buen hombre. ¿Y le responden? El viejo se rió suavemente. Sí, aunque no con palabras. A veces en sueños, a veces en el silencio del amanecer. El niño no entendió del todo, pero recordó aquella respuesta por el resto de su vida. Años después, cuando Lucas ya era un joven y Ernesto un anciano frágil, el jardín florecía como nunca. Las flores crecían incluso entre las piedras, como si la tierra hubiera encontrado un motivo para vivir. El pueblo entero hablaba del milagro del jardín, y algunos peregrinos llegaban desde lejos para dejar sus penas entre las flores. Pero una noche, el milagro pareció romperse. Una tormenta feroz cayó sobre San Álvaro. Los rayos iluminaron el cielo y el viento arrancó ramas, tejados, árboles. Al día siguiente, cuando todo se calmó, el jardín estaba destruido. Las flores arrancadas, las fotos empapadas, las piedras movidas. Ernesto caminó entre los restos con el corazón encogido. Cada pétalo caído era un golpe al alma. Pero cuando llegó al centro del jardín, vio algo que lo hizo detenerse. Entre el barro y los escombros, una sola flor blanca permanecía en pie. La misma flor que había dejado sobre la tumba de María L. el primer día que llegó al pueblo. Cayó de rodillas. Gracias, susurró, con lágrimas en los ojos. Gracias por recordarme por qué estoy aquí. Durante semanas trabajó sin descanso para reconstruir el jardín. Esta vez no estuvo solo, todo el pueblo lo ayudó. Los niños trajeron flores, los jóvenes plantaron árboles, los ancianos cocinaron para los trabajadores. San Álvaro se convirtió en una comunidad unida, y el jardín, en el corazón de todos. Cuando terminaron, el lugar era más hermoso que nunca. En el centro, Ernesto colocó una nueva escultura, una figura de piedra que representaba una mano abierta, con una semilla en su palma. Debajo, una inscripción. Lo que das, florece. Esa noche, mientras las luciérnagas danzaban sobre el jardín, Ernesto se sentó en su banco favorito, junto a doña Carmen. Mire, Carmen, dijo con voz baja, ¿ve esas luces? Sí, parecen estrellas que bajaron a saludarnos. Él sonrió. Tal vez son las almas de los que ayudamos a descansar. ¿Y cree que cuando usted se vaya, también brillará así? No lo sé, pero si alguna vez ve una luz quedarse cerca de esa flor blanca, sabrá que no me fui lejos. Y así fue. Un año después, en una tarde serena, Ernesto se durmió y no despertó. No hubo tristeza en el pueblo, solo un silencio lleno de amor. Lucas, ya un hombre, fue quien plantó sobre su tumba un nuevo rosal blanco. Y cada primavera, sin falta, las flores de ese rosal florecen antes que todas las demás. Los visitantes que llegan hoy a San Álvaro leen las placas, observan las flores, y muchos no saben quién fue Ernesto Valverde. Pero cuando preguntan, los vecinos dicen simplemente: fue un hombre que aprendió a ser rico cuando ya no tenía nada. Y así, su historia sigue viva. Porque los verdaderos millonarios no son los que acumulan, sino los que transforman su dolor en bondad, y su arrepentimiento en esperanza. El jardín aún respira, y el viento que pasa entre los rosales parece decir cada tarde lo mismo, con una voz suave, casi humana. Gracias por recordarme. Antes de que Ernesto llegara a San Álvaro, su vida había sido un torbellino de triunfos y excesos. Pocos hombres habían conocido la gloria tan pronto y con tanta fuerza.
A los 30 años, ya era dueño de una de las mayores constructoras del país. A los 40, tenía una fortuna que lo hacía aparecer en revistas y noticieros. Pero detrás de cada fotografía en la que sonreía, había un hombre que comenzaba a apagarse poco a poco, como una vela sin aire. Su historia había empezado de manera humilde. Hijo de un mecánico y de una costurera, Ernesto creció en un barrio pequeño de una ciudad industrial. Desde niño soñaba con no volver a ver a su madre llorar por las facturas, ni a su padre frustrado por los talleres cerrados. Trabajó desde los 15 años, limpiando suelos, cargando cajas, aprendiendo a reparar lo que otros tiraban. Siempre decía que el dinero era libertad, y que un día tendría tanto que nadie podría humillarlo. Y cumplió su promesa, aunque a un precio demasiado alto. Con esfuerzo y talento, fundó su propia empresa de construcción. Era inteligente, implacable y visionario. Pero también solitario. Su esposa, Julia, lo conoció cuando aún tenía esperanzas. Era maestra de escuela, dulce y paciente. Lo amó sin condiciones, creyendo que detrás de su ambición había un corazón dispuesto a detenerse algún día para descansar junto a ella. Durante los primeros años fueron felices. Tuvieron una hija, Clara, una niña alegre, de cabello rizado y sonrisa constante. Ernesto solía llevarla a los parques los domingos, y ella siempre le pedía lo mismo: papá, corre conmigo, no con el reloj. Pero pronto, los relojes fueron lo único que Ernesto escuchaba. Las reuniones se alargaban, los viajes eran constantes, y las llamadas a casa se hicieron cortas y vacías. Julia comenzó a escribirle cartas que él nunca leía, y Clara a dibujarle corazones que se quedaban en el cajón de su oficina. El amor seguía ahí, pero se ahogaba bajo el peso del éxito. Hasta que un día, todo se rompió. Era un viernes de mayo. Ernesto estaba en una reunión con inversionistas extranjeros cuando su teléfono vibró. Era Julia. 3 veces seguidas. Él lo ignoró, molesto. Cuando por fin atendió, la voz del otro lado no era la de su esposa. Era la de un desconocido. ¿El señor Valverde? Hable con calma, por favor, su hija tuvo un accidente. Ernesto no recuerda mucho de ese día. Solo el sonido de la ambulancia y el silencio del hospital. Clara había salido con su madre a comprar un regalo para su cumpleaños. Un conductor ebrio se cruzó en el camino. Julia sobrevivió, pero su hija no. Desde entonces, nada volvió a tener sentido. Durante el funeral, Ernesto no lloró. Ni una lágrima. Parecía de piedra. Muchos pensaron que la frialdad era su manera de soportarlo, pero la verdad era más triste, no sabía cómo sentir. Había pasado tanto tiempo apagando su humanidad para sobrevivir en el mundo de los negocios, que cuando el dolor lo golpeó, no supo cómo vivirlo. Julia no lo soportó. Lo miró una noche, entre lágrimas, y le dijo algo que lo perseguiría el resto de su vida. No perdiste a Clara hoy, Ernesto. La perdiste el día que empezaste a mirar tu reloj más que su sonrisa. 2 semanas después, se fue de casa. No hubo gritos, ni reproches, solo un portazo suave que sonó como el final de todo. Durante los años siguientes, Ernesto se hundió en su trabajo. Compró edificios, empresas, mansiones. Su nombre estaba en todas partes, pero él ya no estaba en ninguna. Comía solo, dormía poco, y cada mañana se miraba al espejo sin reconocerse. Hasta que un día, mientras revisaba documentos en su oficina, encontró una hoja amarillenta. Era uno de los dibujos de Clara. En él, se veía a ella sosteniendo su mano, con un sol enorme detrás, y una frase torpe escrita con lápices de colores. Papá, corre conmigo. Fue como si el mundo se detuviera. Esa noche, Ernesto dejó todo. Vendió su casa, cerró su empresa, donó su fortuna. Nadie entendió nada. Los periódicos hablaron de una crisis nerviosa, de un colapso emocional. Pero lo que realmente había pasado era algo más profundo. Ernesto, por fin, había despertado. Viajó durante meses sin rumbo. Pueblos, carreteras, hoteles, estaciones. Hasta que un día llegó a San Álvaro, ese rincón que parecía suspendido en el tiempo. Lo eligió por casualidad, aunque en el fondo sabía que no existen las casualidades. Buscaba un lugar donde nadie supiera quién era. Donde pudiera empezar a limpiar no con dinero,
sino con las manos. La primera tumba que limpió fue la de María L., una mujer que había muerto sola. El destino quiso que aquella piedra olvidada se convirtiera en su punto de partida. Con cada hierba que arrancaba, con cada flor que colocaba, sentía que quitaba un poco del polvo que cubría su corazón. Los vecinos, al principio, lo observaban desde lejos. Algunos lo creían loco, otros, santo. Pero él no buscaba admiración, solo silencio. Sin embargo, el silencio en San Álvaro no era vacío, estaba lleno de voces, de risas, de historias. Y poco a poco, Ernesto comenzó a escuchar de nuevo. Doña Carmen fue su guía en ese proceso. Ella también había perdido un hijo, y en ese dolor compartido nació una amistad profunda. A veces, al caer la tarde, se sentaban bajo un viejo olivo a mirar cómo el sol se escondía tras las montañas. ¿Cree que los que amamos nos miran desde algún lado?, preguntaba Ernesto. No lo sé, respondía Carmen, pero sí sé que a veces los sentimos tan cerca que es imposible no creerlo. Y Ernesto lo sentía. En los atardeceres del jardín, cuando el viento movía las flores, él juraba escuchar la voz de su hija. No como un fantasma, sino como una caricia del tiempo. Un día, mientras colocaba nuevas flores, encontró una pequeña piedra tallada con la palabra perdón. No sabía quién la había dejado, pero la guardó como un tesoro. Esa piedra terminó sobre su mesa de noche hasta el último día de su vida. Cuando Ernesto murió, el pueblo entero lo despidió como a uno de los suyos. No hubo lujos ni discursos, solo flores, silencio y gratitud. Lucas, ya adulto, pronunció unas palabras que conmovieron a todos. Ernesto me enseñó que los hombres más ricos no son los que tienen más, sino los que ayudan a otros a no sentirse pobres del alma. Con los años, el jardín de los que no fueron olvidados se convirtió en un lugar de peregrinación. Las personas llegaban desde lejos, dejando flores, cartas o simplemente sus lágrimas. Decían que el aire allí tenía algo diferente, una paz que no se explicaba. Algunos juraban que, al atardecer, se podía ver la figura de un hombre de pie junto al rosal blanco, con las manos en los bolsillos y una sonrisa tranquila. No hablaba, no se movía, solo observaba. Y aunque nadie se atrevía a acercarse, todos sabían quién era. El millonario que llegó buscando soledad había encontrado, al fin, compañía. Y así, entre flores, viento y memoria, su historia siguió viva. No en los libros ni en los periódicos, sino en los corazones de aquellos que comprendieron que el perdón, a veces, florece donde menos se espera. Porque hay almas que, aun después de irse, siguen cuidando los jardines que un día sembraron con sus propias lágrimas. Y Ernesto Valverde, el millonario del alma limpia, fue una de ellas. Pasaron los años, y el nombre de Ernesto Valverde se volvió leyenda en San Álvaro. No como el de un millonario, ni como el de un benefactor, sino como el de un hombre que supo encontrar el sentido de la vida cuando ya había perdido todo. El jardín de los que no fueron olvidados creció tanto que ya no era solo un cementerio restaurado, sino un refugio para quienes necesitaban sanar. Se construyó un pequeño sendero de piedra que llevaba hasta una fuente de agua clara, rodeada de flores blancas y lavanda. En el centro, había una placa de mármol con las palabras que él había pronunciado una vez. Lo que das, florece. Lucas, el niño que un día enterró a su perro en aquel jardín, era ahora un hombre. Se había convertido en maestro, como Julia, la esposa de Ernesto. Llevaba consigo la misma calma y la misma mirada esperanzada que había aprendido del viejo. Cada tarde, después de sus clases, visitaba el jardín, no por obligación, sino por amor. Solía hablarle a Ernesto como si todavía estuviera allí. ¿Sabe, don Ernesto?, decía, mientras regaba los rosales. Los chicos ya no tienen miedo de venir al cementerio. Ahora dicen que es el lugar más bonito del pueblo. Creo que le gustaría ver eso. Y, de algún modo, todos sentían que Ernesto sí lo veía. El pueblo cambió por completo. Las casas fueron restauradas, los negocios crecieron, y hasta los turistas comenzaron a llegar atraídos por la historia del millonario del alma buena. Algunos iban buscando curiosidad, pero se quedaban por la paz. Nadie se iba del jardín sin sentirse distinto, como si algo dentro se hubiera limpiado, aunque no supieran exactamente qué. Doña Carmen, ya muy anciana, seguía viva.
Había cumplido 86 años, y aunque sus pasos eran lentos, nunca faltaba a su cita con el jardín. Se sentaba cada mañana en el banco de piedra frente al rosal blanco y cerraba los ojos. A veces sonreía. Decía que lo hacía porque, en el silencio, escuchaba la voz de Ernesto. Un día, Lucas la acompañó. ¿Qué le dice cuando la visita?, le preguntó con ternura. Ella sonrió sin abrir los ojos. Nada. Solo me hace sentir que todo valió la pena. Poco tiempo después, doña Carmen partió tranquila, como si se durmiera en una tarde de verano. Lucas la enterró junto a Ernesto, tal como ella había pedido. En su lápida escribió una frase sencilla. Su alma floreció donde aprendió a perdonar. Desde entonces, el jardín empezó a ser conocido fuera de San Álvaro. En los periódicos, lo llamaban el Jardín del Perdón. Llegaban visitantes de todas partes, personas que habían perdido a alguien, que buscaban paz o simplemente querían dejar un recuerdo. Algunos escribían cartas y las colgaban en el rincón de las memorias que Ernesto había creado. Las cartas decían cosas como: Perdón, mamá, por no haber estado contigo. Te extraño, hijo, pero aprendí a sonreír de nuevo. A quien me hizo daño, te libero, porque quiero ser libre yo también. El aire del jardín se llenaba de esas palabras suspendidas, y cuando el viento soplaba, parecía que las voces del pasado se mezclaban con las del presente. Lucas nunca se consideró el dueño de ese lugar. Decía que solo era el jardinero del legado de otro. Pero con el tiempo, comprendió que, de algún modo, él también era una continuación de Ernesto. Llevaba en sí la misma misión: cuidar, sanar, enseñar. Cada año, el 15 de mayo, el día en que Ernesto llegó al pueblo, los vecinos organizaban una ceremonia sencilla. Encendían velas, contaban historias, y compartían pan y vino bajo los árboles. No era una misa ni una fiesta, era un encuentro de almas. A esa tradición la llamaron la Noche de las Luces. Una de esas noches, cuando el jardín estaba iluminado por cientos de velas, una mujer joven se acercó a Lucas. Tenía el cabello oscuro y los ojos verdes, muy parecidos a los de Ernesto. ¿Es usted Lucas?, preguntó con voz temblorosa. Sí, señorita. ¿Nos conocemos? No, pero creo que conoció a mi madre. Se llamaba Julia. El corazón de Lucas se detuvo un instante. ¿Julia, la esposa de don Ernesto? Ella asintió, con lágrimas en los ojos. Soy su sobrina. Mi tía me habló de él hasta el final de sus días. Dijo que, aunque no volvió a verlo, supo que había encontrado la paz. Siempre quiso venir aquí, pero enfermó antes de poder hacerlo. Así que vengo yo, en su nombre. Lucas la acompañó hasta la tumba de Ernesto. Ella se arrodilló, dejó un ramo de lirios y susurró. Gracias por amarla, aunque no supiera cómo. El viento sopló suave, moviendo las flores como una caricia. Lucas juró ver una pequeña luz brillar sobre el rosal blanco. No era una ilusión, era una luciérnaga, la primera de la temporada, y ambos sonrieron al verla. Con el tiempo, aquella sobrina de Julia, llamada Ana, se quedó en el pueblo. Abrió una pequeña escuela de arte para los niños, justo en el edificio que Ernesto había ayudado a reparar años atrás. Decía que en San Álvaro se respiraba algo que no existía en ningún otro lugar: humanidad. Pasaron las décadas. Lucas envejeció, los niños crecieron, y el jardín siguió floreciendo. Algunos rosales llegaron a tener más de 2 metros de altura, y las flores blancas cubrían casi toda la colina. Cada primavera, el aire se llenaba de un aroma dulce que muchos describían como indescriptible, distinto a cualquier otro perfume del mundo. Y en las noches tranquilas, cuando el pueblo dormía, algunos vecinos decían escuchar pasos suaves en el jardín. No eran pasos de miedo, sino de alguien que caminaba despacio, como cuidando lo que amaba. Un anciano que pasaba cada madrugada a rezar juraba verlo. Es él, decía. Camina entre las flores, las toca, y luego mira al cielo, como si hablara con alguien. Nadie lo contradijo. En San Álvaro, creer en milagros no era locura, era gratitud. Un siglo después, cuando el mundo había cambiado y las ciudades eran solo ruido, el Jardín del Perdón seguía allí, intacto. Los turistas ya no sabían quién había sido Ernesto Valverde, pero su historia vivía en las voces de los guías del pueblo, que la contaban con emoción.
Dicen que fue un millonario que perdió todo y lo recuperó al aprender a amar de nuevo. Y al final del recorrido, todos se detenían frente a la placa del rosal blanco, donde aún podían leerse las palabras que él mismo escribió. El dinero no compra el perdón, pero puede sembrar flores en el camino hacia él. El viento soplaba, y el murmullo de las hojas parecía repetirlas. Al caer la tarde, el sol se escondía detrás de las montañas, tiñendo de oro los rosales. Y por un instante, el jardín entero se iluminaba, como si miles de pequeñas luces flotaran en el aire. Nadie sabía si eran luciérnagas, reflejos o almas agradecidas. Pero todos, sin excepción, sentían una paz profunda, la misma que había guiado a aquel millonario que un día llegó buscando soledad, y encontró eternidad. Y así, entre flores que nunca dejan de crecer, Ernesto Valverde sigue viviendo. En cada pétalo que brota del dolor. En cada sonrisa que nace del perdón. En cada corazón que aprende que la verdadera riqueza está en dar, no en poseer. Después del paso de los años, el Jardín del Perdón se volvió parte del alma del país. Lo que comenzó como el acto silencioso de un hombre atormentado terminó convirtiéndose en un símbolo universal de reconciliación. Gente de todas partes viajaba hasta San Álvaro no solo para ver las flores o leer las inscripciones, sino para sentir algo. Muchos decían que allí, sin entender por qué, uno respiraba más lento, el corazón dolía menos y las lágrimas sabían distinto. El gobierno local intentó varias veces declarar el jardín como patrimonio histórico, pero los vecinos siempre se opusieron. No puede ser propiedad de nadie, decían. Es de todos, y de quien necesite un lugar para descansar por dentro. Lucas, ya anciano, caminaba todos los días por los senderos que él mismo ayudó a plantar. Su andar era lento, pero firme, con una serenidad que recordaba mucho a la de Ernesto. Llevaba un bastón de madera y un pequeño cuaderno donde escribía frases que escuchaba o que nacían en sus pensamientos. Un día escribió: el perdón es una semilla que florece incluso en el suelo más duro, si la riegas con ternura. Esa frase quedó grabada más tarde en una placa de piedra junto a la fuente. Los niños del pueblo lo querían como si fuera su abuelo. A veces lo acompañaban a cuidar las flores y a recoger las cartas que la gente dejaba entre los rosales. Había miles. Lucas las guardaba en una pequeña caseta de madera, como lo hacía Ernesto. Con el tiempo, se organizó un pequeño archivo con esas cartas. Nadie las leía sin permiso, pero algunas personas, al regresar, pedían volver a ver las suyas. Era su manera de medir cuánto habían cambiado desde que escribieron sus dolores. Una tarde, mientras Lucas limpiaba una lápida cubierta de hiedra, una joven se le acercó. Llevaba una cámara y una libreta. Disculpe, señor, dijo con amabilidad, soy periodista. Estoy escribiendo sobre la historia de este lugar. ¿Usted conoció al fundador? Lucas levantó la vista, sonrió y asintió. Lo conocí, sí. No como fundador, sino como amigo. Dicen que fue un millonario que lo perdió todo. No, muchacha, la interrumpió con dulzura. No lo perdió. Lo soltó. Aquella respuesta quedó grabada en el corazón de la periodista, que publicó el reportaje una semana después bajo el título: el hombre que soltó el mundo para sostener el alma. El artículo se hizo viral. En un tiempo donde la gente vivía atrapada por la prisa y la apariencia, la historia de Ernesto Valverde volvió a brillar como una luz entre la niebla. Familias enteras comenzaron a visitar el jardín, no buscaban turismo, sino descanso. Dejaban flores, cartas, a veces solo un suspiro. Algunos, en silencio, se quedaban horas frente al rosal blanco, el que nunca dejaba de florecer. Era un misterio. Ninguna plaga lo afectaba, ninguna helada lo dañaba. Los botánicos decían que no era posible. Los vecinos decían que era Ernesto. Una tarde, mientras Lucas descansaba en su banco habitual, sintió un leve mareo. El sol estaba cayendo y el aire olía a jazmín. Sonrió, cerró los ojos, y recordó una frase que Ernesto le había dicho cuando él era niño. Cuando el alma ya no pesa, el cuerpo se vuelve liviano. Lucas se fue así, sin dolor, con una sonrisa. Lo encontraron al amanecer, bajo el rosal blanco, con su cuaderno abierto sobre las rodillas. La última frase que había escrito era corta, pero contenía toda una vida. Lo que das, te espera en otro jardín.
El pueblo entero lo despidió con lágrimas y música suave. Los niños soltaron al aire semillas de diente de león, y el viento las llevó por todo el valle. Muchos juraron que las vieron brillar como si fueran pequeñas luces. Pasaron los años, y una nueva generación tomó el relevo. Ana, la sobrina de Julia, se convirtió en la cuidadora principal del jardín. Lo amplió, construyó un pequeño centro educativo y artístico donde se enseñaba a los niños a pintar, escribir y escuchar el silencio. En la entrada colocó un cartel de madera tallado a mano, que decía: «Aquí no se viene a llorar, sino a recordar que amar siempre vale la pena». A medida que el mundo se hacía más rápido, San Álvaro se mantuvo igual, lento, sereno, lleno de humanidad. Los visitantes llegaban con teléfonos y cámaras, pero pronto los guardaban. Allí no hacía falta registrar nada, bastaba sentir. Un atardecer de primavera, cuando el cielo se tiñó de naranja, Ana vio algo desde la colina. Entre las flores, una figura caminaba despacio, con un abrigo oscuro y las manos en los bolsillos. Su paso era firme, pero sereno. Alzó la vista, y por un instante, juró ver el rostro de Ernesto. No como un espectro, sino como un recuerdo vivo, caminando entre lo que había sembrado. No tuvo miedo. Solo sonrió. «Gracias», susurró. «Por no irte del todo». Desde entonces, cada generación del pueblo cuenta la historia de Ernesto Valverde como si fuera una leyenda, pero con un respeto que solo se tiene por la verdad. Nadie lo olvida porque su lección sigue viva, que el verdadero perdón empieza cuando uno deja de buscarlo para sí y empieza a ofrecerlo a los demás. Hoy, un siglo y medio después, el jardín aún florece. Las flores blancas cubren la colina cada primavera, y las cartas, miles de ellas, se guardan en una gran biblioteca de cristal junto al cementerio. En la entrada principal, los visitantes leen una inscripción que se ha vuelto inmortal. Un hombre vino a morir solo y terminó enseñándonos a vivir juntos. Cada año, el 15 de mayo, miles de personas se encienden una vela en silencio. No todos conocen la historia completa, pero todos saben lo esencial, que allí, en aquel pequeño pueblo perdido entre montañas, un millonario descubrió que las riquezas verdaderas no se guardan en bancos, sino en el corazón de quienes aún creen en la bondad. Y cuando el viento sopla sobre San Álvaro, el aire huele a flores y a redención. Y si uno se queda lo suficiente en silencio, entre los rosales, puede escuchar un murmullo que dice, como un eco suave y eterno: «Gracias por recordarme». Podría decirse que la historia terminó ahí, en ese jardín eterno donde florecen los recuerdos y la gratitud. Pero las verdaderas historias, las que nacen del alma y no del papel, nunca terminan. Solo cambian de forma, se transforman en otras voces, en otros gestos, en otras manos que siguen regando lo que alguien sembró hace mucho tiempo. A finales del siglo XXI, San Álvaro ya no era un pequeño pueblo olvidado. Sin perder su esencia, se había convertido en un punto luminoso en el mapa. Miles de personas llegaban cada año para visitar el Jardín del Perdón. Había trenes directos, guías voluntarios, centros de meditación y hasta un pequeño museo que relataba la historia de Ernesto Valverde. Pero, curiosamente, lo que más atraía a la gente no eran los objetos ni los documentos, sino el aire mismo del lugar. Se decía que allí se respiraba distinto. Que el silencio tenía peso, que los recuerdos flotaban entre los árboles y que el viento traía mensajes invisibles. Una tarde de otoño, entre los visitantes, llegó una mujer de unos 40 años, con un rostro sereno pero con ojos cansados. Se llamaba Marina Valverde. Era descendiente directa de Ernesto, aunque ella no lo sabía. Su familia se había dispersado por el mundo hacía generaciones, y nadie hablaba ya de aquel antepasado millonario. Pero una vieja carta que encontró entre las cosas de su abuela la trajo hasta allí. La carta estaba amarillenta, escrita a mano con tinta desvaída. Decía solo 3 líneas. Si algún día sientes que el mundo te pesa, busca el jardín. Allí entenderás por qué todo valió la pena. Marina llegó un domingo nublado. Caminó despacio entre los senderos cubiertos de hojas, leyendo los nombres grabados en las lápidas, las frases, los recuerdos. No conocía a nadie, pero sentía como si cada palabra hablara de su propia vida. Había pasado por una separación dolorosa, una pérdida y una soledad que la había hecho dudar incluso de su propósito. Cuando llegó al rosal blanco, se detuvo. El aire era más cálido allí, como si el lugar respirara. Se sentó frente a la fuente y se quedó en silencio.
Por un instante, todo el ruido del mundo desapareció. Entonces, un anciano que cuidaba el jardín se le acercó. Era el actual guardián del lugar, un hombre llamado Tomás, nieto de uno de los primeros jardineros que había trabajado junto a Lucas. «Primera vez que viene, ¿verdad?», le preguntó con voz amable. Marina asintió. «Sí. No sé por qué estoy aquí, solo, sentí que debía venir». El anciano sonrió. «Nadie llega aquí por casualidad». Marina miró a su alrededor. «¿Quién fue él?», preguntó, señalando la placa de mármol junto al rosal blanco. Tomás se sentó junto a ella y comenzó a contarle la historia de Ernesto Valverde, el millonario que lo tuvo todo, lo perdió todo y terminó encontrando la paz entre las flores y los silencios. A medida que hablaba, Marina sintió que algo dentro de ella se movía, como si una puerta olvidada se abriera. Cuando Tomás terminó, ella tenía los ojos llenos de lágrimas. «Mi abuela se apellidaba Valverde», dijo con voz temblorosa. «Y siempre hablaba de un hombre bueno, un antepasado del que nadie más quería hablar. Decía que hizo algo imperdonable, pero que al final, fue perdonado». Tomás la miró con ternura. «Entonces usted es parte de la historia». Marina lloró en silencio. No por tristeza, sino porque entendió que llevaba en la sangre una redención que no le pertenecía solo a ella, sino a toda una familia. Pasó días en el jardín, ayudando a limpiar, a cuidar las flores, a leer las cartas que la gente dejaba. En una de ellas, encontró escrita una frase que parecía esperarla. «El perdón no se hereda, se elige. Pero a veces, alguien lo elige antes por nosotros». Aquella noche, Marina encendió una vela frente al rosal blanco. No pidió nada. Solo dio las gracias. A partir de ese día, decidió quedarse en San Álvaro. Vendió su apartamento en la ciudad y abrió una pequeña casa de té frente al jardín. La llamó el refugio del alma. En las paredes, colgó fotografías del lugar y fragmentos de las frases de Ernesto, Lucas y otros cuidadores. Era un espacio de calma, donde la gente llegaba a leer, escribir o simplemente mirar por la ventana. Con el tiempo, el refugio se convirtió en un punto de encuentro para quienes buscaban empezar de nuevo. Marina escuchaba historias, compartía silencios y ofrecía té de lavanda con miel, la receta que, según los más viejos, había nacido en el mismo jardín. Una tarde, un niño se acercó a ella con una carta en la mano. «¿Puedo dejarla en el jardín?», preguntó. «Claro», respondió ella. «¿Qué dice?». El niño dudó un momento, pero luego sonrió. «Le doy las gracias a mi papá, por volver». Marina lo acompañó hasta el rosal blanco, y juntos dejaron la carta entre las flores. El viento sopló, y las hojas se movieron suavemente. El niño miró al cielo y dijo: «Creo que alguien nos escucha aquí». Marina asintió. «Nos escuchan todos los que aprendieron a amar, incluso después de haberse ido». Y así, el jardín siguió vivo, más que nunca. Las generaciones cambiaban, los rostros se transformaban, pero la esencia permanecía, el perdón, la bondad, la memoria. 100 años después, en un mundo ya casi irreconocible, donde las ciudades se cubrían de luces artificiales y las personas vivían más en pantallas que en calles, el jardín del perdón seguía floreciendo. Nadie sabía exactamente por qué. El clima había cambiado, los suelos eran áridos, pero allí, en San Álvaro, las flores seguían naciendo cada primavera, blancas, puras, invencibles. Los científicos vinieron a estudiarlas, los filósofos a comprenderlas, los artistas a pintarlas. Pero ninguno pudo explicar su secreto. Solo una anciana, descendiente de Marina, dijo una vez algo que se volvió célebre. El secreto del jardín no está en la tierra, sino en las lágrimas que la regaron. Y tenía razón. Porque en algún rincón invisible, entre raíces y pétalos, seguía latiendo la historia de aquel millonario que una vez buscó soledad, y halló la eternidad en el perdón. Y cada primavera, cuando el viento sopla desde el valle, los pétalos blancos se levantan y vuelan, como si el jardín respirara, recordando una sola verdad. Nada de lo que se da con amor se pierde. Jamás.